Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Jacome Alondra, ¿me puede indicar qué vimos la semana pasada, por favor? Vimos sobre los compuestos orgánicos, vimos sobre que decía que prevalecen el carbono, hidrógeno. También vimos sobre los hidrocarburos, que decía que estaba compuesto por el alqueno, alcano, los alcoholes. También vimos los hidrocarburos sustituidos y eso. Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿no? Vamos a ver ahora las reacciones químicas. A ver, señor Cano, ¿qué es una reacción? Nada. A ver, señorita Singaña, ¿qué es una reacción? Lo que sucede cuando dos compuestos se unen. Bueno, señor Villena, ¿qué es una reacción? Es la acción de cómo se, cómo se, cómo se estimula, por así decirlo, ante algo. Bueno, señor Jiménez, ¿qué es una reacción? Parece que tiene problemas, ¿no? A ver, señorita Tipantocta, ¿qué sería una reacción? Una respuesta a un estímulo. Bueno, puede ser también, ¿no? Bien, básicamente una reacción en química, ¿no es cierto? Es cuando unimos dos sustancias, ¿sí? Y nos da un compuesto totalmente diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? O puede ser dos elementos químicos. Vean, cuando nosotros mezclamos el agua con el azúcar, y es una reacción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos dando un compuesto nuevo, ¿sí? Este compuesto nuevo es agua azucarada, ¿sí? Estas reacciones pueden ser violentas, como no pueden ser violentas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ven, siempre en nuestra vida nosotros estamos realizando reacciones, ¿no? Reacciones químicas. ¿Ven? Pero básicamente, ¿qué es una reacción química? ¿Ven? Transformaciones que ocurren por ruptura y transformación y formación de nuevos enlaces en compuestos del carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de reacciones orgánicas. En este caso, siempre va a estar ahí este elemento, que es el carbono. Suelen implicar cambios en la hibridación y en los ángulos de enlace. La mayoría llevan a cabo en sitios específicos de reactividad los grupos funcionales, como por ejemplo la oxidación del etanol. Otro concepto de reacción química es un proceso mediante el cual unas sustancias denominadas reactivos se transforman en otros productos. ¿Sí? Como les decía, el agua y el azúcar. En este caso serían los reactivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el producto final? El agua azucarada. ¿Sí? ¿Por qué? Por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. Otro concepto más sencillo de reacción química es la transformación de una o más sustancias en otras distintas, como les decía yo, ¿no es cierto? La reacción química se representa por una ecuación química. ¿Sí? Pues aquí ya viene otro puntito más, una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Básicamente es lo mismo que una ecuación matemática, ¿no es cierto? A cuadrado más b cuadrado es igual a más b o ab, ¿no es cierto? Algo así. ¿Sí? Cuando hablábamos de los factoreo, ¿no es cierto? ¿Sí? La ecuación química
viene a ser exactamente igual. ¿Sí? Dentro de la ecuación química tenemos, ya les dije la otra vez, tenemos los reactantes, el signo flecha y el producto. ¿Sí? El cual, ¿no es cierto? Se pueden ser fórmulas o pueden ser solamente elementos químicos. Pero vean, un concepto de ecuación química permite conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en las que éstas lo hacen, ¿no? Sí, vuelvo y repito, pueden ser fórmulas como en este caso, ¿no es cierto? C3H8 más 5O2. ¿Sí? Nos da un producto final. Nos da aquí 3 moléculas de anhídrido carbónico más 4 moléculas de agua, ¿no? Otro concepto de ecuación química. Vean, representa una manera simbólica de lo que ocurre en una reacción. Es la que nos indica los materiales necesarios y los productos que se formarán en una reacción química. ¿Sí? Por eso quería que quede muy claro, ¿no? Una cosa es una reacción química y otra cosa es la ecuación química. ¿Sí? La reacción química, ¿no es cierto? Es esto. Vean aquí, glucosa más oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. Esa es la reacción química. Pero, ¿cómo representamos nosotros? Eso es, en cambio, la ecuación química, ¿no? Por favor, tomar muy en cuenta esto. Vuelvo y repito, tenemos los reactivos, signo flecha y el producto. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, si yo coloco menos T aquí encima de esta flechita, qué viene a hacer esto? Justo aquí. Coloco menos T. ¿Qué será eso? A ver. Sí les ha de haber indicado el compañero, porque esto se ve antes mismo. T es temperatura, ¿no? O puedo poner el signo de mayor que o menor que. ¿Qué sería eso? Es el proceso por el cual pasan los primeros dos compuestos para dar el resultado. No, pues que esto ya es aquí. Entonces, Este es los reactantes. Aquí se produce la reacción. Pero le pongo aquí encima la T. ¿Mayor que o menor que? Digamos que le puse el mayor que. Ya. ¿Qué sería eso? A ver. ¿Quién tiene una idea? Aunque ya deben saber esto. A ver. O pongo un triángulo encima. Bueno, veo que no saben. Eso se llama catalizador. ¿Sí? Catalizador. Significa que esa reacción química necesita la presencia de algo, ¿no es cierto? Para poder reaccionar. Si yo le pongo el signo de mayor T, significa que necesita aumento de temperatura para poder realizar la reacción, ¿no? Si pongo el menor que, significa que a menor temperatura se produce la reacción. ¿Ven? Y el triangulito que yo les decía, ¿sí? Digamos que tengo la flecha aquí y les pongo así. ¿Ya? Ese triángulo significa que a presencia de calor se va a producir la reacción química. ¿Sí? Todos estos son catalizadores, ¿no? Vean, igual que las enzimas, ¿se acuerdan que las enzimas son catalizadores biológicos, ¿no? Vean, entonces, un catalizador puede adelantar o retardar una reacción química. ¿Sí? Vean, entonces, eso necesitamos muchas de las veces como elementos en una
reacción química, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Verán que estoy en la página número 48, ¿no? Por si acaso. Ven, aquí tenemos, ¿no es cierto? Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. ¿Sí? La catálisis, en cambio, es el proceso, ¿no? Por el cual es modificada la reacción. Dentro de los catalizadores tenemos físicos químicos. ¿Sí? Como les decía, presencia del calor, ¿no es cierto? Aumento del calor, físicos. Químicos pueden ser sustancias. ¿Sí? Digamos, para que me entiendan, en esta ecuación química yo necesito al litio, ¿ya? Para que se produzca esta reacción, ¿no? Esas son sustancias químicas. Físicas, ustedes saben que son, en cambio, el calor, la temperatura, todo eso. En los orgánicos tenemos las proteínas, ¿no es cierto? Como les decía, las enzimas y el ARN, que viene a ser el catalizador que ayuda a los ribosomas. ¿Ven? ¿Qué son catalizadores orgánicos? Incrementan la velocidad de una reacción, ¿sí? De 10 a la sexta o 10 a la 12 veces, ¿no? Se localizan dentro de las células donde la temperatura, pH y concentración salina son apropiadas para su actividad. Son muy específicos, ¿sí? En la reacción en los reactantes y el producto que le catalizan. Y son reguladas, ¿no? Estos ayudan a regular el proceso que se produce en la reacción química. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? A ver, señorita se engaña. Me ayuda con la lectura de la página 48 donde dice energía de activación. Ya. Energía de activación. La mayor parte de los compuestos orgánicos no reaccionan con el oxígeno a temperatura ambiente. Por ejemplo, la gasolina y el oxígeno no entran en un proceso de combustión, sino se suministra una cantidad de energía mínima requerida para que empiecen a reaccionar. La energía de activación y su fuente pueden ser diversas. Una chispa eléctrica, chispa de fuego, calor, presión, radiación, entre otras. No debe confundirse el suministro de una cantidad de energía de activación, EC. Parece que se le fue el internet a la señorita. Continúo con la lectura, señor Hidalgo, por favor. No debe confundirse. No deben confundirse al suministro de una cantidad de energía de activación, EC, como un determinante de que el cambio químico sea endotérmico. No es así. Solo el cálculo de la entalpía de reacción eh, determinará si la reacción es endotérmica o exotérmica. Si volvemos al ejemplo de la combustión de la gasolina, veremos que una pequeña cantidad de energía, como una chispa eléctrica, desencadena una enorme cantidad de energía en forma de calor, luz, movimiento, electricidad y otros. La combustión es exotérmica. Digo, No está ahí nomás, gracias. Bien, a ver. Señorita Mena, ¿qué entendió de esto de la energía de activación, por favor? Que normalmente se necesita del calor, de la presión y de la radiación, o ya sea cualquier temperatura, para que estos compuestos se lleguen a alterar, y que depende también de la cantidad de la energía. Bueno, a ver, señor Burgos, ¿qué me puede decir usted? Como ya dijo Keila, esas mismas reacciones y dependiendo de la temperatura que se da, se pueden también crear diferentes reacciones químicas. Bueno, señor Ruiz, ¿qué me dice usted?
Bueno, no le vale el micrófono. Bueno, ¿qué les iba a decir? Básicamente de esto de energía de activación. Vean, les pongo un ejemplo. Tengo un recipiente de gasolina, ¿sí? Al ambiente. Ustedes saben que en el ambiente hay oxígeno. Este recipiente lo tengo en Guayaquil, a una temperatura alta, pero no reacciona. ¿Qué pasa ahí? A ver, No reacciona porque necesita de una energía externa que la haga combustión. Combustión. ya muy bien. Vean, primero, si yo tengo la gasolina a temperatura ambiente en un recipiente abierto, esta se evapora, ¿no? Primera, al evaporarse, entra al ambiente. Con el oxígeno no pasa nada. Para tener una energía de activación necesitamos, como dice aquí, alguna chispa, ¿no es cierto? Electricidad. ¿Para qué? Para que esto, como quien dice, reviente, ¿no es cierto? ¿Ya? Si no hay esta chispa, ¿no es cierto? No hay esta, como dice aquí, chispa eléctrica, chispa de fuego, calor, ¿no? Presión, radiación, entre otras cosas, ¿no es cierto? Esto simplemente no reacciona, ¿ya? Pero cuando también hay la presencia del oxígeno, cuando se produce la combustión, ¿no? Se produce la chispa, ahí sí entra el oxígeno a reaccionar y es el que le mantiene, ¿no es cierto?, activo al fuego. Ustedes en la escuela les han de haber hecho ese experimento facilito. Prenda una vela, tápele la vela, ¿qué pasa con la vela? Se apaga, ¿no? Ahí está el fuego. Pero ¿por qué se apaga la vela? Es porque no hay oxígeno. ¿Ven? En este caso, ¿no es cierto? Ya cuando se produce esa chispa de activación, el oxígeno sirve como un comburente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se mantenga la llama, ¿no? Se le quita el oxígeno y se apaga la llama. Entonces, esa es la energía de activación. Y si hablamos en química orgánica, ¿no? Ustedes saben que la gasolina, el alcohol industrial son derivados del petróleo, ¿sí? En otras palabras, son de química orgánica, ¿sí? ¿Sí entendieron esto, no? Bueno, sigamos. ¿Me ayuda con la lectura, señorita Tipantocta? Mecanismos de reacción. El mecanismo es la forma en que se lleva a cabo la reacción orgánica, lo que dependerá de los tipos de sustrato y reactivo. De esa forma, las reacciones se pueden clasificar en reacciones concertadas si ocurre en una sola etapa, lo cual se representa en una ecuación química. Reacciones en etapas. Si se forman sustancias intermedias, lo que se representa con varias ecuaciones químicas. Bueno, entonces vean el mecanismo de reacción, ¿cierto? Dependerá del tipo de sustrato y de reactivo que tengamos, ¿no? Bien, hablemos del reactivo, una dinamita, ¿no? Bien, hay algunos de tipos de explosivos que simplemente con el movimiento explotan, ¿no? Bien, tenemos explosivos líquidos, tenemos explosivos sólidos, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo de reacción. Dentro de esto tenemos básicamente tipos de reactivos, los electrofílicos y los nucleofílicos, ¿sí? Aquí este tipo de reactivos, ¿no es cierto?, dependen del tipo de, ¿cómo les puedo decir?, de moléculas que están participando en esta reacción, ¿sí? ¿Ven? En el caso de los electrofílicos, estos tipos son aquellos que reciben electrones, ¿sí?
Los nucleofílicos, en cambio, ceden electrones en el momento de una reacción química, ¿no? ¿Sí? Vean cómo dice aquí, los reactivos electrofílicos o electrofilos del griego amante de electrones son iones positivos, moléculas con átomos sin octeto completo. ¿Sí? Ustedes saben que hay la regla del octeto, ¿no? Que en el último nivel de energía se saturan con 8 electrones. Entonces aquí simplemente estos, ¿no es cierto?, no tienen los 8 electrones en su último nivel de energía y necesitan, ¿no es cierto?, para poder reaccionar, ¿sí? Necesitan recibir electrones, ¿sí? Por eso dice aquí, y por lo tanto acepta electrones. En cambio, la otra, los nucleofílicos actúan a nivel del núcleo, ¿sí? Son aniones cuyas moléculas que tienen pares de electrones son compartidos y pueden cederlos a otros átomos deficientes de electrones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, hasta ahí nomás vamos a quedar por el día de hoy, ¿no? Ustedes saben que estos temas ya ustedes han de haber visto en años anteriores. ¿Sí? Las reacciones simplemente estoy haciendo un recordatorio, ¿no? Es lo mismo que las reacciones inorgánicas, al igual las reacciones orgánicas. ¿Sí? Es básicamente lo mismo.